Hola a todos, bienvenidos a esta tercera parte de Google Drive. En la parte 1 hablamos de cómo iniciarse en Google Drive y de algunas de las herramientas como hojas de cálculo, documentos de texto y presentaciones. En la parte 2 estuvimos hablando de formularios básicos y aquí en esta tercera parte lo que vamos a ver son formularios más avanzados como ser evaluaciones y exámenes. Comenzamos. Esta opción de hacer evaluaciones o exámenes con corrección automática en el momento la vamos a encontrar en Google Forms o formularios y podremos acceder tanto desde el link que les dejo aquí arriba o también desde Drive. Vamos a ver cómo acceder desde Drive. Para ello partimos de la base de que ya estamos dentro de Google Drive y vamos a ir a Nuevo. Dentro de Nuevo, formularios de Google y como vimos en el video anterior, podemos abrir desde una plantilla ya existente, desde un modelo, o también podemos abrirlo desde un formulario en blanco que vamos a crear nosotros desde cero. Aquí como vemos tenemos la galería de plantillas, tenemos opciones para uso personal, para el trabajo y aquí en educación tenemos ya una plantilla de examen. Podemos utilizar esta o podemos crear el formulario desde cero. Vamos a ver primero cómo es una plantilla. Vemos que al entrar en formulario tenemos las mismas opciones que en el formulario básico, el que vimos anteriormente. Este menú del costado para agregar texto, agregar imagen, agregar video. Aquí tenemos el formulario, aquí al lado de las preguntas tenemos las respuestas que iremos viendo a medida que las personas vayan completando la evaluación, lo veremos reflejado aquí. Y aquí arriba tenemos una paleta que nos permite personalizar el formulario, cambiando esta imagen, cambiando los colores y cambiando el texto. En el ojo de al lado lo que podemos es previsualizar, ver una vista previa del formulario para ver cómo queda terminado. Y en configuración es donde vamos a tener que entrar primero que nada, ya sea si comenzamos el formulario en blanco desde cero, como si tomamos una plantilla, tenemos que ir aquí a configuración. Y dentro de la configuración vamos a ir a la pestaña que dice cuestionarios. Aquí en este caso ya tengo esta opción seleccionada porque yo abrí una plantilla que ya es un cuestionario, un examen, pero si yo partiera desde cero, esto no estaría marcado. Yo tendría que marcarlo, convertir este formulario en un cuestionario. Esto lo que hace, me permite asignar puntuaciones a cada pregunta y habilitar la evaluación automática. O sea que esto va a tener que estar marcado. Me pregunta cómo quiero publicar la calificación. Si la quiero calificar enseguida que la persona responde, o sea, justo después de cada entrega, o más tarde, permitiéndome a mí hacer una revisión manual de las respuestas. Yo en este caso lo voy a dejar en justo después de cada entrega. Y por último, aquí yo selecciono qué es lo que puede ver la persona que estoy evaluando. ¿Puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta? Sí, lo voy a dejar marcado porque quiero que vea en qué se equivocó. ¿Quiero que vea las respuestas correctas? Y no, porque si va a ver las incorrectas, las que no está viendo son las que contestó bien y bueno, no me interesa que las vea. Voy a dejar solo que vea las incorrectas. Destildo aquí. Y por último me pregunta si quiero que vea las puntuaciones. Sí, quiero que vea las puntuaciones. Eso sería lo más importante que yo tengo que configurar en un examen. Luego tengo las pestañas de general y de presentación, que aquí voy a tener opciones secundarias. Pero lo importante es esta pestaña de cuestionarios para convertir lo que es un formulario simple en una evaluación. Guardamos. Y ahí ya quedan configuradas las opciones para el examen. Bien, aquí en examen voy a escribir un texto si quiero. Por ejemplo, lo que voy a escribir aquí va a ser evaluación de matemáticas. Vamos a ponerle. Y aquí el alumno me tendrá que poner el nombre,
Esto ya lo vimos en el formulario básico, cómo configurar esto. Si yo pulso en la pregunta, me aparece la opción de cambiar el tipo de respuesta. En este caso, como yo estoy pidiendo solo el nombre, él va a responder una respuesta corta, que va a ser el nombre. Por lo tanto, lo dejo así y estaría marcada como obligatoria la respuesta. En la 2, pulsamos y aquí lo que vamos a pedir es el correo electrónico. También es una respuesta corta y aquí me va a escribir su correo electrónico. Y aquí es donde comenzarían las preguntas de la evaluación. Puedo ponerle una descripción si quiero. Le puedo poner conteste las preguntas tal como se indica. Bien, voy a ir a la primera pregunta. Dentro de las evaluaciones yo puedo elegir de qué forma quiero que me contesten. Aquí en este formulario, que es una plantilla que yo tomé ya existente, está configurado de una forma, pero yo puedo cambiarlo. Aquí yo tengo que el tipo de respuesta es de varias opciones. ¿Esto qué significa? Que yo a la pregunta le voy a dar varias opciones de respuesta, de las cuales una sola es la correcta. También podría elegir, en lugar de varias opciones, casillas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en casillas la persona me puede marcar más de una respuesta correcta. Repetimos, en varias opciones, yo doy varias opciones, solo una es la correcta y la persona solamente va a poder elegir una respuesta. En el caso de casillas, pongo varias opciones y la persona va a poder contestar varias respuestas. Yo esta pregunta la voy a dejar en varias opciones, como está. Y aquí escribiríamos la pregunta. Por ejemplo, ¿es 2 más 2 igual 4? La opción 1 sería sí. La opción 2 sería no. La opción 3 sería no contesta. Y no habría más opciones. Luego de esto, lo que yo tengo que hacer es determinar cuál es la respuesta correcta y qué puntuación le vamos a dar. Para eso vamos a clave de respuesta. Sí es la correcta, lo marqué aquí, me aparece el tilde. Y también puedo agregar algún comentario para la respuesta incorrecta. Si, por ejemplo, la persona contesta no, yo aquí le pondría 2 más 2 es 4 y lo guardo, ¿sí? Aquí me pregunta cuántos puntos va a tener esta pregunta, es decir, cuántos puntos va a tener si la persona contesta la pregunta correctamente. Y ahí yo tengo dos opciones. Tengo la opción de dividir la puntuación de preguntas en función a la cantidad de preguntas del cuestionario, por ejemplo, en un total de un 100%. Si yo tengo 4 preguntas, valdría 25 cada una si le doy la misma puntuación a cada pregunta. O también puedo darle puntuación distinta en función a la importancia que yo considere que tiene la pregunta. Puede haber una pregunta más difícil o más complicada y yo considero que la complicada tiene que tener más puntuación. Aquí lo que voy a hacer, como esto es simplemente una prueba, le voy a poner 50 puntos. Y la guardo. Este campo, como ven, no lo toqué porque en realidad es para añadir otra opción o para añadir la respuesta a otro, que en este caso no se aplicaría. Vamos ahora a la respuesta 2. Aquí la pregunta va a ser: responda la respuesta correcta tomando en cuenta el número 10. Aquí, en lugar de poner opción múltiple, como puse en el otro, voy a poner casillas. Y yo voy a dar la opción de que la persona a la que estoy evaluando conteste una o varias. Opción 1. Es un número mayor de 0. Opción 2. Es número par. Opción 3. Es número entero. Opción 4 es número fraccionado. Listo. Esta respuesta la voy a quitar, no la necesito.
Y vamos de nuevo a clave de respuestas. Vamos a asignarle puntos a la pregunta. Le voy a poner 50, a la otra le había puesto 50 también. Así me suman 100. Y marco cuáles son las correctas. Es número mayor de 0 es correcta, es número par es correcta y es número entero es correcta. ¿Sí? Aquí agregaría un comentario para las respuestas incorrectas, que la respuesta incorrecta, la única, es un número fraccionado. Pondría como comentario, es un número entero. Y la guardo. Marcamos hecho y ya estaría. Tercera pregunta no habría, la borramos. Esta también la borraríamos aquí. Y esta también la borraríamos. Así solamente me quedan estas preguntas. Vamos a hacerle algún cambio. Lo voy a personalizar un poco. ¿Se acuerdan que había dicho que eso estaba aquí arriba en la paleta? Y voy a ir aquí al encabezado. Aquí cambiaría la foto del encabezado. Como ven aquí ya por defecto tengo temática, trabajo y escuela, ilustraciones, cumpleaños. Y tenemos un montón de temáticas aquí abajo que yo podría elegir según el tipo de evaluación que sea. También podría subir mi propia foto. Y aquí estarían las fotos que yo tenga subidas a Google. Vamos a volver a temas, vamos a trabajo escuela y voy a elegir esta. Insertamos y vemos que aquí la cambia. También puedo hacer un cambio en el color del tema. Lo vamos a poner verde. Este quizás, bueno, ahí. Y también el color de fondo, que está en un tono clarito, lo podemos oscurecer un poquito más o dejarlo en blanco. La fuente no la vamos a tocar, la vamos a dejar igual. Y ahora lo que voy a hacer es a previsualizar el cuestionario para ver cómo lo vería la persona que lo recibe. Pulsamos aquí. Y aquí tengo el formulario. Ven que lo recibe. Me dice que los campos con asterisco son obligatorios. En este caso todo es obligatorio. Aquí aparecen las preguntas con las posibles respuestas y la puntuación de cada pregunta y por último enviar. Entonces vamos a volver al formulario y lo voy a enviar. Para enviar, como vimos en el video anterior, tenemos varias opciones. Podemos enviarlo por mail, podemos enviar el link y podemos insertarlo en una página web. Yo aquí lo voy a mandar por mail. Voy a escribir, en este caso, una dirección de correo electrónico donde me va a llegar y lo mando. Aquí recibí el mail con el examen. Voy a abrirlo y voy a completar el examen. Pondríamos nombre, pondríamos correo electrónico y vamos a responderlo. Primera pregunta, ¿es 2 más 2, 4? Voy a poner que no, para contestarla incorrectamente a propósito. Segunda pregunta, responda a la respuesta correcta tomando en cuenta el número 10. ¿Es número par? Sí. ¿Es número mayor de 0? Sí. ¿Es número fraccionado? Sí. ¿Es número entero? No. Envío. Aquí me aparece, se ha registrado tu respuesta, es decir, la respuesta fue enviada y ya puedo ver la puntuación. Y me fue un desastre porque contesté las dos mal. Aquí me dice puntos totales 0 de 100 y si voy a ver las respuestas tenemos ¿es 2 más 2, 4? Está incorrecta porque yo puse que no y aquí me pone 2 más 2 es 4. Luego, si vamos a la segunda pregunta, que podía seleccionar varios, yo seleccioné 3, de los cuales uno es incorrecto, me marca cuál es la incorrecta y abajo me dice por qué está incorrecta. ¿Sí? Eso es la persona que hace la evaluación. Ahora, si yo vuelvo, yo persona que estoy evaluando y envié el cuestionario, vemos aquí que en respuestas me aparece un 1. Tengo una respuesta, ya una persona hizo la evaluación. Voy a ver la respuesta y aquí tengo el resumen. Esa persona que contestó sacó 0 puntos sobre 100. Preguntas que suele fallar con frecuencia, en este caso tengo una sola muestra
no me sirve de mucho. Y luego abajo estaría el nombre y el correo electrónico de la persona que lo envió. Y esto es todo. Como ven, es una herramienta muy útil que nos brinda Google de forma gratuita. Les dejo aquí el enlace para ver la primera parte de Google Drive en caso de que no la hayan visto. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal e irás recibiendo notificaciones cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.